Hola, como cada jueves compartimos el devocional, estamos ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Y básicamente, en el contexto, Pablo está escribiendo una iglesia donde los hermanos están causando cierta división, por un lado, eh, tratando de atender algunos pecados y, en particular, en lo que viene ahora, con el servicio en la iglesia y el servir justamente con los dones del Espíritu Santo, van a competir por los dones más llamativos. Entonces Pablo les va a llamar la atención acerca de eso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña y nos corrige ante eventuales errores que cometemos porque queremos actuar emocionalmente, porque queremos actuar a veces en forma egoísta, pero tú tienes la verdad. Ayúdanos siempre a buscar tu verdad y aprender a vivir por ella. Gracias porque podemos ir a ti en todo tiempo, no solo para ser instruidos, sino también para ser consolados, para ser animados y fortalecidos por tu palabra. Y queremos que obres de esa manera hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, en el contexto partió hablando en los primeros versículos del capítulo 12, básicamente dice que solo un cristiano, solo aquel que ha sido salvo, puede llamar a Jesús el Señor. ¿Por qué? En ese tiempo, decir que Jesús es el Señor es lo mismo que decir Jesús es Dios. Era así de fuerte la declaración, por lo tanto, y al mismo tiempo era así de peligrosa. Porque si, por ejemplo, los romanos veían que había gente que estaba considerando Señor a otro que no sea el emperador, que para ellos era su especie de Dios, entonces había un tema de sedición política. Por lo tanto, un cristiano que realmente estaba convencido de su fe y tenía su vida entregada a Jesús, iba a declarar que Jesús es el Señor. Y así termina ahí el versículo 3. Y parte diciendo entonces, en el versículo 4, que Dios nos llamó a ser un cuerpo, una iglesia en Cristo Jesús, en el lugar donde nos puso, en este caso los Corintios, en el caso nuestro, en nuestra propia iglesia local, a personas que somos absolutamente distintas. Cada uno nació donde nació. Y cuando uno llega a Cristo, se convierte al Señor, Cristo abre nuestro corazón para entender las verdades espirituales y aprender a vivir por Él en la vida eterna que Él nos dio. Nada de eso con lo cual veníamos, por ejemplo, el lugar donde nacimos, ha cambiado. Suena como obvio, ¿no? Pero es interesante pensarlo en este sentido. Tampoco para decir más cosas obvias, tampoco nos cambia el nombre, no. También el carácter que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo sigue siendo el mismo, bueno, y el Señor va a trabajar con este carácter para mejorarlo, por decirlo de alguna manera, para que en nuestro crecimiento espiritual este carácter se asemeje más a Cristo. Pero si uno es alegre por naturaleza o más quieto, quizás más reflexivo, eso no va a cambiar. Eso también viene con nosotros. Las habilidades que hemos ido adquiriendo y algunas que Dios nos dio desde que nacimos, tampoco. Eh, Ser bueno para algunos deportes, por ejemplo. Y podemos pensar en muchas cosas más. Nada de eso cambia. Por lo tanto, porque estoy hablando de esto, porque cuando llegamos a la iglesia y conformamos un cuerpo, todos tenemos cosas distintas. Venimos con un set de fábrica, por decirlo de alguna manera, que es particular en cada uno. Pero todo eso Dios lo va a usar para que este cuerpo funcione como uno. Y además de eso, como dice allá en Efesios 4, tenemos un Señor, un Dios, un Espíritu por el cual todos vivimos y eso nos iguala las cosas de Dios en nosotros, lo que Él puso en nosotros, la misma fe, el mismo Espíritu Santo. Y además nos va a dar uno o más dones espirituales a cada uno para que sirvamos en la iglesia. Ahora, esos dones no van a ser los mismos para todos, pero en algún grado, si lo juntamos esto con las habilidades y nuestro carácter con el cual venimos de antes, de alguna forma va a funcionar como un mix, una mezcla entre unas cosas y la otra, para que todos hagamos de todo, pero no todos en el mismo lugar, o no todos especializados,
para entender un poco la palabra, en lo mismo, sino cada uno en distintas cosas. Va a haber uno que va a ser, va a enseñar mejor que otro porque va a tener el don de enseñanza versus el que no lo tiene, pero todos tenemos que enseñar. Va a haber uno que va a tener el don de evangelismo y va a querer evangelizar en donde esté, pero todos tenemos que evangelizar. Pero va a haber esta diferencia siendo ahora un solo cuerpo. Y es lo que va a desarrollar más adelante del versículo 12 en adelante. Ahora, ¿qué va a decir en los primeros versículos? Haciendo toda esta introducción. Dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y un poco lo que les había comentado, ¿no? Nos va a dar distintos dones, pero el Espíritu que nos da los dones y que obra para servir en esos dones y que nos ayuda a entender las verdades de Dios para someter nuestro carácter a Dios y nos use en el servicio de la iglesia, es el mismo, en ti, en mí, en toda la iglesia. Después dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando del Señor Jesucristo. Vimos ya el Espíritu Santo, ahora el Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer? Él va a ponernos dentro de la iglesia a cumplir distintas funciones, ministerios, servicios o llamados, como quieras verlo. A veces uno puede suplir a otro. Todos podemos cumplir en algún minuto la misma función, pero va a haber algunos que van a estar llamados a eso y van a ser responsables por ese llamado. Y luego dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Interesante, hace todas las cosas en todos, en ti y en mí, en todos en la iglesia, es el mismo. Y tenemos el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Dios el Hijo y ahora Dios el Padre, la Trinidad, obrando en este cuerpo que es la iglesia para cumplir los propósitos por el cual Dios nos puso en esta iglesia o Cristo nos puso en su cuerpo, unidos por el Espíritu Santo que nos llama al mismo amor. Y podemos hacer toda una prédica respecto de eso que es súper interesante, que de alguna manera en nuestra vida tenemos que ir aprendiendo cada vez más y más. Y las operaciones que habla de este último versículo, la forma de hacer las cosas, Dios las pone y usa, como les dije, nuestras habilidades que vienen de antes y los dones que nos da el Espíritu, que es una capacidad dada sobrenaturalmente para hacer funciones, para cumplir tareas en la iglesia que antes no sabíamos hacerla. A eso se está enfocando. Y en el versículo siguiente dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ese versículo debería llamarnos a una reflexión. Si el Señor nos ha dado todo desde que nacimos, todo. Y ahora, desde que llegamos a Cristo, todo lo que viene del Espíritu Santo, de su palabra, de su verdad y la salvación en Cristo Jesús, vida abundante en Él, entonces toda nuestra vida tiene que estar dedicada para lo mejor para el otro. Todo lo que Él nos ha dado es para provecho. Dios quiere eso. Y esa es nuestra responsabilidad ante el Señor. Y eso es lo que vamos a tener que responderle un día al Señor. Y no es un tema menor. Y es un tema que va a requerir probablemente mucha oración, que va a requerir mucho aprendizaje, que va a requerir trabajar todos juntos para que estos diversos dones, diversos ministerios, diversas operaciones en Dios, que es uno y trino, funcionen como el Señor las ha diseñado en esta iglesia. Y es un cuento que uno dice, wow, nunca me había imaginado que el Señor me puso a mí para eso, y a ti para eso mismo. A todos, nadie sobre la iglesia, todos son necesarios. En este texto nos está hablando a todos y cada uno de nosotros, ninguno queda afuera, todos somos responsables delante del Señor de todo lo que el Señor nos dio a todos. Él lo está diciendo con sus mismas letras. ¿Cómo? Según lo que el Espíritu Santo, y vamos a ver ya al final, repartió a cada uno como Él quiere. Este es un llamado soberano de Dios y que está dado para enriquecer nuestras vidas y mostrar al Señor por medio de la iglesia, o sea, cada uno de nosotros y todos juntos en este mundo. Y la tarea que tenemos es enorme, pero nunca olvidemos, Dios nos ha dado todo para llevarla a cabo. Y, como oraba al principio, nos dio su palabra para ser exhortados por ella, para ser fortalecidos por ella, para ser afirmados,
consolados. En cada momento en que nosotros necesitamos al Señor, tenemos la voz de Dios hablando en nuestros corazones por medio de su palabra todo el tiempo. No hay nada que el Señor nos vaya a dar al futuro. Ya tenemos todo y de todo somos responsables delante del Señor. ¿Cuál es mi reflexión de todo esto? Nos necesitamos uno al otro todo el tiempo. Yo no sirvo solo. Es la iglesia la que sirve al Señor. Y yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Y tenemos que aprender a trabajar juntos, a cuidarnos juntos, a amarnos juntos, a orar, como hemos estado hoy día orando en esta reunión de oración, juntos, el uno por el otro, porque tenemos un llamado del Señor, tenemos toda una dotación de bondades, de misericordias que nos ha dado el Señor, pero también tenemos esa responsabilidad. Y yo quiero cuidarte a ti en eso, para que tú puedas rendir bien al Señor, como un siervo bueno y fiel. Y tú vas a hacer lo mismo por mí, por tu hermano y cada uno por otro. Es una linda bendición esta tarea que el Señor nos ha dado. Dios te bendiga.